Vamos a iniciar con este estudio, continuar con lo que hemos empezado de ver qué hizo Jesús, eh, buscando el entender mejor la obra, la obra de Cristo. Eh, ya desde la semana pasada, si recordamos, eh, hoy vamos a ver los himnos de la infancia. Ese es el tema de hoy, himnos de la infancia. Bienvenido, hermano Ángel. Nos da gusto que esté con nosotros desde allá, desde Aguascalientes. Y vamos a empezar hoy con el estudio himnos de la infancia, se llama el tema de hoy. Y la semana pasada veíamos y hablábamos de cómo la obra de Cristo empieza incluso antes de su nacimiento, empieza desde antes incluso de la creación, en lo que hablamos que se conoce como el pacto de redención en la eternidad. ¿Sí? Eso vimos la semana pasada, cómo el Señor, su obra empieza desde el pacto de redención que se da en la eternidad dentro de lo que conocemos como la Trinidad. Pero yo no sé si ustedes recuerdan, eh, en la Biblia, en cada acto, cada obra de salvación que Dios ejecuta en la palabra de Dios, en la historia del hombre, y que está registrado en la palabra de Dios, eh, se dan cantos, cantos que celebran esa liberación. Yo no sé cuántos de ellos ustedes recuerdan haber leído en la escritura de cuando Dios ha ejecutado una obra de liberación, de rescate. ¿Cuántos cantos recuerdan ustedes que están en la escritura con respecto a este tema? Por ejemplo, voy a pedir a nuestro hermano pues Ricardi si nos puede comentar si recuerda algún canto que se haya dado como motivo para celebrar una obra de liberación del Señor. Pues la verdad no recuerdo. ¿No? Irma, bueno, tiene audífonos. Hermano Ángel, Buenas tardes, hermano. No recuerdo. ¿no recuerdan algún canto? Hermano Alberto, Cántico de Moisés. el cántico de Moisés. ¿Cuándo se da el cántico de Moisés? A ver, yo sé que sí saben por ahí. Está ese cántico El ahí. de David. El cántico de Moisés. ¿Cuál otro, hermano? El de David cuando venció a Goliat. Hay muchos cantos también de David, ¿verdad? En situaciones de ese tipo. También Miriam, la hermana de Moisés, entona un canto en un momento dado. Está también, ¿cuál otro canto? Por ahí. Que vemos en la escritura que cuando Dios ha ejecutado una obra de redención y de salvación, vemos cantos, cantos que celebran esta victoria. Está el canto de Débora también por ahí, cuando Dios da esa liberación a través de este juez que dudó, ¿verdad?, en ir y tuvo que acompañarlo Débora, y hace este canto de también Débora. El canto de Ana también, cuando Dios le concede. El de los ángeles cuando nació Jesús. El de los ángeles cuando nació Jesús también, ¿verdad? Y también la escritura habla de que en Apocalipsis, al final del Nuevo Testamento, al final de los tiempos, dice que Dios a todos nosotros, los redimidos, nos va a dar un nuevo canto. Entonces, esto es algo característico cuando hay una obra de Dios actuando en favor de su pueblo, en la redención de su pueblo. Se enmarca dentro de estos cantos que vemos durante toda la escritura, durante toda la historia del hombre. Y en la obra de Jesucristo esto se da igual. Por eso el tema de hoy se llama himnos de la infancia, porque vamos a ver cómo en el tiempo de Cristo y antes, cuando Jesucristo es anunciado, porque antes de que Cristo nazca está también el periodo del que le conocemos como la anunciación o el anunciamiento. Antes del nacimiento de Cristo está ese periodo del anunciamiento, cuando el ángel Gabriel viene y anuncia a María que va a nacer Jesús y que va a ser madre de Jesucristo. Ella le dice: ¿cómo va a ser esto posible si yo no conozco varón? Y le dice: el Espíritu del Señor vendrá sobre ti. Así como en la creación el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo moraba y obraba, y dice que andaba sobre la faz de las aguas, así mismo vendría sobre María, y así como produjo vida en aquel tiempo, produciría vida en el vientre de María.
Y también esto ocurre con Elizabeth cuando va a visitar a Elizabeth y le cuenta a Elizabeth de la experiencia que tuvieron ellos por lo de Juan el Bautista y todos estos acontecimientos de la anunciación, del anunciamiento de Cristo. Y en medio de este tiempo y cuando nace Jesús, se dan 3 cantos específicos que vamos a hablar hoy, 3 himnos específicos que están registrados en el Evangelio de Lucas. Hay de esos 3 cantos celebrando la encarnación. La semana pasada hablamos de la encarnación y hoy vamos a meditar sobre lo que estos 3 himnos, 3 cantos que celebran la encarnación del Verbo, la encarnación de Dios, de la segunda persona de la Trinidad, nos van a enseñar. Estos 3 himnos. No sé si ustedes recordarán alguno de ellos. Hay uno que dice Osana, 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 cuando nace Jesús. En realidad ese es el... ¿No es ese? No, ese es cuando entra Jesús a Jerusalén, ¿no? Osana. Ok. Cuando entra Jesús a Jerusalén en la entrada triunfal, ¿verdad? Los 3 cantos que Lucas menciona celebrando la encarnación, uno es entonado o escrito o dicho por María, y normalmente estos cantos tienen una característica. Tradicionalmente en la historia de la iglesia se les ha dado un nombre en base a la primera palabra con la que comienzan, y esa palabra se ha puesto en latín. El primer canto es el que María entona, es el Magnificat. El segundo canto es el Benedictus, que es el que entona, ¿quién? ¿Sí se acuerdan? Zacarías, ¿verdad? El papá de Juan el Bautista, cuando le es anunciado el nacimiento de Juan. El tercer canto ya es cuando Jesús ya ha nacido y lo llevan al templo de bebé, y lo ve ahí aquel hombre que lo estaba esperando, que se llamaba Simeón, y es el canto llamado en latín Nunc Dimittis, que significa ahora puedes dejar. Todos estos cantos están nombrados con la primer palabra de esta canción que inicia, ¿verdad?, puesta en latín: el Magnificat, el Benedictus, el Nunc Dimittis, y todos ellos están en el Evangelio de Lucas. Hay 2 lugares, 2 evangelios donde se registra el nacimiento de Cristo. Uno es en Mateo y el otro es en Lucas. Y en Lucas están registrados estos 3 himnos para celebrar la encarnación de Cristo. Y vamos a empezar con el primero que es el que entona María. Lo tengo aquí apuntado. Ustedes lo pueden encontrar en Lucas capítulo 1, si no lo alcanzan a leer aquí en la diapositiva. ¿Del 1? Sí. Capítulo 1, versículo número 46. 46. 46 al 55. 46. 46 al 55. Lucas Dice capítulo 1. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocije en Dios mi Salvador. ¿Es ese? Sí, ese, hermano. Continúe. Sí, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso santo en su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella, como 3 meses después se volvió a su casa. ¿Sí? Muy bien, hasta ahí, hermano. Fíjense, estos son los cantos. Este es el canto que conocemos y que se conoce tradicionalmente como el Magnificat. ¿Por qué es el Magnificat? Bueno, porque la primer palabra que aparece en este canto es engrandece, que viene de una palabra que significa megaló,
en, en griego, y tiene que ver precisamente con engrandecer o magnificar, ¿sí? Magnificar al Señor. Y María, en la primera sección de este canto, María engrandece, magnifica ¿a quién? A Dios. Ella está, si ustedes se fijan, este canto surge porque está en el contexto de lo que el ángel Gabriel le ha anunciado a ella, y está en el contexto de lo que su prima Elizabeth le está contando, de lo que ha anunciado también a ellos, que van a ser Juan, y lo que significa y lo que está ocurriendo, y de todo esto que está ocurriendo a su alrededor. Ella entona este canto en el que empieza magnificando al Señor, regocijándose en Dios, a quien nombra su Salvador. Ella reconoce su bajeza, fíjense cómo dice, ¿va? Pero noten en este canto cómo ella está sorprendida. Ella está abrumada por lo que está ocurriendo, ¿va? Está impresionada. Está impresionada por el privilegio, ¿va? El privilegio que le ha dado el Señor. Algo que no esperaba, algo que la sorprende, algo que la deja abrumada, y su corazón rebosa de ¿qué? De alabanza, de impresión, de asombro ante lo que el Señor está haciendo en su vida, ¿va? Este privilegio que Dios le ha hecho, ¿va? Ella exalta esta situación, ¿verdad? Ella se emociona, ¿va? Que el santo de Israel, dice, el santo de Israel, santo es su nombre, le conceda este privilegio de poder ser la madre del Mesías prometido, ¿eh? Esa es la primera parte de este canto, esa exaltación, esa alabanza a Dios por el privilegio, por el asombro que ocasiona en ella el poder tener esa bendición, ese privilegio de poder ser la madre del Mesías. Y sigue ella exaltando, si ustedes ven este canto, el poder de ¿quién? De Dios. Dice, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos, exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Ella ve y exalta y pone a Dios de una manera engrandecida, de tal forma que ve así al Señor como que viendo a los tronos y las armas y todo el mundo y todo el gobierno y el dominio de la gente que se cree poderosa, que se cree grande. Y recuerden que ellos están bajo el dominio de un imperio, del imperio que en ese momento dominaba el mundo, y ve todo eso como algo tan pequeño que Dios puede excluirlo, aventarlo, despojarlo, quitarlo, con simplemente un gesto de Dios. El poder de Dios, su grandeza de Dios. Ese es lo que exalta María en este canto. Y fíjense cómo en este mismo canto María conecta lo que está ocurriendo, la encarnación de Dios, el nacimiento de Jesucristo, con el pacto que Dios había hecho con su pueblo. Dice en la tercera parte de este canto, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. María conecta este hecho, esto que está ocurriendo, con ese pacto que Dios había hecho con Abraham cientos, miles prácticamente de años antes. Dios ya había prometido esto. El pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, como dice aquí, estaba esperando esta promesa. Vivían esperando esta promesa. Si ustedes ven el canto, por ejemplo, de Ana, cuando Dios le concede a su hijo Samuel, también ella en ese mismo canto habla del ungido, ¿verdad?, que viene. Porque ellos están esperando, como pueblo están esperando, saben de que hay una promesa dada a Abraham, donde en él serían benditas, y en su simiente, esa simiente que están esperando de Abraham, en la que serían benditas todas las naciones. Y María liga este evento al cumplimiento de las promesas. En otras palabras,
Este momento es precisamente cuando se está cumpliendo todo aquello anhelado y esperado a través de los años en el Antiguo Testamento, hasta la historia de la humanidad, hasta ese momento. Se ha cumplido. Y aquí surge inmediatamente un concepto que se llama el pleroma. ¿Qué es el pleroma? Pleroma se usa para hablar el cumplimiento del tiempo. El cumplimiento del tiempo ha llegado. ¿Qué es pleroma? Pleroma es plenitud, así como está ese vaso que está totalmente lleno, no le falta tantito, ni medio vaso, ni un cuarto, ni una pizquita, sino que llega hasta el borde, y no solo llega hasta el borde, sino que rebasa el borde. Y de alguna manera en el tiempo esto no es el nacimiento de Jesucristo, y la venida del Mesías no es un segundo plan, no es un plan emergente, no es algo que ocurre de repente, que se improvisa, sino que es precisamente de acuerdo a lo establecido y decretado por Dios. Llega en el momento perfecto, en el momento en el que el tiempo ha llegado precisamente al lugar en el que debía estar. Ni un minuto antes ni un minuto después, sino en el pleroma, en el cumplimiento exacto del tiempo en el que debía ser. El pueblo había estado por años, cientos de años, esperando este momento. Pero este momento se da en el momento exacto que debía darse, en el tiempo perfecto de Dios, en el pleroma, ¿verdad? Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, hermanos? No. Muy bien. El segundo canto también trae estas verdades, algunas de estas verdades. También está en Lucas, capítulo 1. ¿Sí? Nada más que está en el versículo 67 al 79. Y este canto, ahí está en la pantalla, si lo quieren leer. El Benedictus se le llama en latín. Y esto es por lo que la primera palabra con el que empieza bendito, bendito el Señor. Y es canto entonado por el papá de Juan el Bautista, que se llama Zacarías. Zacarías. Y dice el canto, voy a pedir que alguien lo lea, no sé si Isaí, ¿puedes leerlo? Bueno, no sé si funciona su micrófono bien. Yo. Ahí está, creo que no. ¿Yo? ¿Quién es? ¿Hermano Ángel? A ver, léalo, hermano Ángel. Sí. A ver, ¿pueden bajar la pantalla? Hoy empieza, porque me agarraron en la calle y no traigo mi Biblia. Ahí está. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Continúa. Dice: y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Muy bien. Este es el canto que entona Zacarías cuando nace Juan el Bautista, y en ella habla precisamente también de la obra del Mesías que está por nacer, ¿sí?
Y fíjense, hay un énfasis, un enfoque que Zacarías da en este canto. Si ustedes observaron, en él se repite una palabra que es lo que enfoca precisamente la atención de Zacarías. Zacarías ve en este nacimiento la visitación del mismo Dios a su pueblo. Dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Al final del canto vimos hace ratito también que también menciona la visitación. Él liga también este nacimiento con las promesas hechas desde el pacto con Abraham, toda la esperanza de Israel cumpliéndose en este momento, en el nacimiento, en la encarnación de Cristo. Y para él el enfoque es esta visitación. Fíjense cómo vuelve a mencionar aquí en esta parte del canto, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, ¿no? ¿Sí? Entonces enfoca su atención Zacarías en esta visitación. Él ve este nacimiento como la visitación, la venida del Mesías como la visitación de Dios a su pueblo. Esa palabra visitación viene precisamente de una palabra en griego que a lo mejor no la vamos a reconocer, que es episcopos. Esa palabra visitación viene de la palabra en griego que es episcopos. A lo mejor algunos hermanos que son ancianos de iglesia luego digan, sí, ya sé qué significa esa palabra, episcopos. No sé si notan la pronunciación similar a telescopio, microscopio. Episcopos tiene que ver con alguien o algo, o el ver de una manera no nada más superficial. El microscopio sirve para ver cosas que no están a simple vista. Vemos cosas muy pequeñitas que no podemos ver a simple vista, así superficialmente. Necesitamos el microscopio para poder observar de esa manera y ampliar y ver esas cosas pequeñas. O el telescopio que usamos para ver cosas que están fuera de nuestro alcance natural, que necesitamos ese aparato para poder llegar a observarlas. Tiene que ver esa palabra episcopos con esa raíz de donde vienen estas otras palabras, microscopio, telescopio, porque significa el ver de una manera detallada, de una manera intensificada, dedicada a algo, no de una manera superficial o por encimita. Esa palabra es de donde viene la palabra, de donde viene la palabra obispo o supervisor. Los ancianos de iglesia ejercen esa función de obispo o de supervisor. Y es lo que está diciendo, que el Señor está viniendo a esa función de obispo, a esa función de checar, de supervisar. Y en el tiempo del Nuevo Testamento, esa palabra se utilizaba en la milicia. Cuando el general llegaba y visitaba a las tropas. El general llegaba y visitaba las tropas, y la función de visitar las tropas era venir y revisar si las tropas estaban listas para la batalla, si estaban listas para la guerra. Cuando esa visitación llegaba del supervisor, del general, del encargado, llegaba a revisar las tropas, y las tropas estaban listas, estaban preparadas, estaban alertas para la batalla, para la guerra que venía, entonces había pues recompensas, había premiación. Pero si el general llegaba y la visitación que hacía mostraba que las tropas no estaban listas, pues entonces había sus consecuencias, ¿verdad? Sus juicios, sus arrestos, las condiciones que tendría que haber. Esa es la función, y eso es lo que está hablando de la visitación. Es lo que se entendía por esta visitación en el tiempo de Zacarías. Y él dice, y él ve la venida del Mesías como una visitación de Dios, usando esta palabra que viene el Señor a ver de una manera cuidadosa, detenida, dedicada por su pueblo. Y podría ser que el pueblo fuera encontrado en mal, y entonces a lo mejor tener miedo de lo que traería esta visitación. O también estaban esperando esa visitación para la redención de Israel.
Y de hecho es el sentido que le da. Si ustedes revisaron aquí en el canto, al final dice, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Lo que está viendo Zacarías y lo que está profetizando a través de este canto Zacarías sobre la obra del Mesías, sobre este niño que está por nacer, es que su visitación, su venida, es para traer paz a su pueblo, para dar paz a su pueblo. De esta manera es el enfoque. Pero el tercer canto que quiero que veamos también en esta noche es el Nunc Dimittis. Este canto Nunc Dimittis en latín es el que aparece en Lucas capítulo 2, versículos 25 al 33. Ahí viene el pasaje en el que se da y habla de este Simeón, este hombre ya grande de edad, ya anciano. Voy a leer Lucas capítulo 2, versículo 25 al 33, para que veamos el contexto incluso. Dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, este es el contexto de este canto. Este hombre, Simeón, ya grande de edad, ya anciano, se le ha revelado de parte del Señor que él va a ver al Mesías, que él va a ver al ungido, que él va a ver al Cristo. Y no sabemos cómo era su vida, pero al parecer iba al templo esperando a ver a qué horas aparecía, a qué horas llegaba, a ver si ya era el día en que él le tocaría ver a él, al ungido. Y llegaba un día y pasaba ese día y no estaba ahí. Y pasaba otro día y pasaba otro día y no sabemos cuántos años Simeón haya estado yendo al templo con la esperanza de ver la consolación de Israel llegar. Aquel que traería la consolación a su pueblo llegar. Día tras día y no está. Día tras día y no está. Pero ese día el Espíritu Santo lo lleva y es el día en que llega María y José a llevar a Jesucristo. Y ese día es guiado a darse cuenta que ahí está. Ha llegado el momento. Y entonces él entona este canto, que es el canto más breve de los tres. El Nunc Dimittis, que significa ahora Señor despides, ahora Señor puedes dejar. Nunc Dimittis es puedes dejar. Ahora Señor despides a tu siervo en paz. Conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Y aquí está la esperanza de Simeón, la esperanza del pueblo, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Qué es lo que esperaba Simeón? La consolación de Israel. Y eso es lo que ve al nacer Jesucristo. La consolación de Israel. Era un pueblo que había sido oprimido, que había visto guerras, luchas, deportaciones, regresar a su pueblo, regresar a su tierra, vivir bajo batallas, vivir bajo guerras y tener luchas, y ahora vivir bajo la opresión de un imperio, y él ve nacer ahí la consolación que en tanto estaban esperando. El ungido ha nacido, la consolación de Israel. ¿Sí? Este es el enfoque que da Simeón. Ana está ahí, la profetiza también, y también habla sobre Jesucristo, y el Señor les permite conocer y darse cuenta de lo que
de lo que Jesucristo va a hacer en este pueblo, ¿verdad? Muy bien, estos son los tres cantos que al ser entonados por estas personas nos hablan y nos permiten conocer de lo que es la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora quisiera preguntarles a ustedes, si pusimos atención y estábamos presentes, ¿qué es lo que estos cantos y lo que esta descripción de la obra de Cristo nos hace pensar? Por ejemplo, ¿qué te hace pensar el hecho de que Jesús es el cumplimiento en el tiempo perfecto de las promesas de Dios, del plan de Dios, del decreto de Dios a su pueblo? ¿Qué nos hace pensar eso? Quisiera preguntarle al hermano Alberto, para empezar, ¿qué le hace pensar el hecho de que Jesús es el cumplimiento en el tiempo perfecto de las promesas de Dios a su pueblo? Pues primeramente que nada, hermanos, saber y confirmar que el Señor es fiel a su promesa y que, como usted lo mencionó en el estudio, no llega antes ni después, sino en el momento preciso, el momento que Él así lo ha determinado. Entonces, pues la confianza de que pues en sus manos todo es perfecto, ¿no? Él cumple su voluntad a la perfección. Así es, ¿verdad? Podemos estar confiados en que Dios está haciendo su plan bueno y perfecto. En el tiempo de María, en el tiempo de Zacarías, de Simeón, pareciera ser un tiempo pues no muy grato, bajo el dominio de un imperio, con gente que se ostentaba de mucho poder, de estar sobre su pueblo, como para que pudieran ver ellos alguna esperanza, más sin embargo en ese tiempo, y es donde a pesar de los dominios, y aún con los mismos dominadores, porque si ustedes recuerdan, Dios cumple su promesa, su plan, sus tiempos, y aún los lugares donde Él había profetizado, mandado a decir que iba a ocurrir las cosas, las cumple aún con aquellos que dominaban y que se ostentaban del dominio. Aún a ellos utiliza el Señor para cumplir sus planes y sus promesas, ¿verdad? Él siempre cumple sus promesas, podemos estar confiados en Él. Muy bien. A ver, ¿qué te hace pensar el hecho de que la visitación de Dios en Cristo fue para buscar la paz? Dijimos que en el canto de Zacarías se enfoca en la visitación. Y esa visitación, pues del mero general, aquí en el caso nuestro, del mismo Dios, pues pudiera traer temor al pueblo de no estar listo y de haber hecho las cosas mal, como de hecho lo hicimos y lo hemos hecho. Pero ver que la visitación de Dios es para buscar la paz, ¿qué nos hace pensar? No sé, alguien por aquí, hermana Marilú, si puede prender su micrófono. Ahí, Gadiel o hermana Marilú, ¿qué le hace pensar el hecho de que la visitación de Dios en Cristo fue para buscar la paz? Mira, ¿Mande? Vayan pensando en la tercera, alguien por ahí. ¿Qué le hace pensar, hermana Marilú, que el hecho de que la visitación de Dios en Cristo fue para buscar la paz? ¿O qué produce en usted esto? ¿Sí está allí? ya voy. A ver, que hace pensar el hecho de que la visitación de Dios en Cristo fue para buscar la paz. Ay, no puedo. ¿Alguien quiere ayudarle? Ok, ¿puedo hablar? Sí, hermano Ángel. Bueno, lo que a mí me hace pensar en la pregunta, que Dios en Cristo, en nuestro Señor Cristo,
al enviar al ungido fue para que nosotros pudiéramos ser salvos, ¿sabes? Para poder tener redención por medio de nuestro Señor Jesús, porque de lo contrario éramos un pueblo perdido, éramos quienes no íbamos a alcanzar redención por nada, esa era la única forma que, que Dios vio la salida para que sus hijos no se perdieran, que somos nosotros, ¿verdad? Por mediante nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. ¿Alguien más quisiera compartir algún pensamiento sobre esta visitación? Efectivamente, como dice el hermano Ángel, vemos eso, ¿verdad? Nuestra redención, nuestra paz que busca el Señor. Hermano Alberto, veo que dio su micrófono. Así es. Yo, pastor, así como dijo el hermano Ángel, pues sí, por medio de de que vino Cristo aquí, pues nos sentimos seguros de que pues, estamos a salvo teniendo nuestra fe en Él. Y no sé, pues eso es, ¿cómo se dice? Pues poner toda nuestra confianza en Él, nos sentimos tranquilos al saber que Él vino a la tierra a morir por nosotros, ¿no? Y tenemos pues la salvación ganada. Algo así. Eric, muy bien, Eric. Muy bien, Eric. Eric mencionó algunas palabras que yo creo que debiéramos reflexionar en ellas, como son la palabra seguridad y la palabra tranquilidad. La visita de Jesucristo, la venida de Dios a este mundo, la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, no vino a buscar nuestra recriminación, sino vino a buscar la paz. Y eso pues nos debe dar tranquilidad, nos debe dar seguridad al saber que la obra de Cristo nos trae esa paz con Dios, ¿verdad? La ternura y la misericordia que Dios manifiesta en esta visita, porque no es una visita para venir a reprochar, es una visita donde manifiesta su ternura, manifiesta su misericordia, su amor, buscando la paz para su pueblo, buscando la paz para nosotros a través, como han dicho atinadamente el hermano Ángel y Eric, a través de la obra de Cristo de redención, que es la que ejecuta y la que vendría a ejecutar para hacer la paz, precisamente. Como hemos leído, los que hemos estudiado el discipulado de cuán bueno debo ser, que hizo la paz por medio de la sangre de su cruz. Buscar la paz llevó ese costo, y la visitación de Cristo, como dice Zacarías, nos ha visitado el Señor. ¿Pero para qué nos ha visitado? No nos ha visitado para juzgarnos, no nos ha visitado para echarnos en cara todo, nos ha visitado para buscar la paz, hacer la paz, y esa paz llevó un costo tremendo, como dice luego las cartas de Pablo, la sangre de su cruz, ¿sí? Efectivamente, y eso debiera traer a nosotros tranquilidad, como dice bien Eric, debe traer a nosotros seguridad, debe traer a nosotros paz, porque la visita de Cristo fue para paz. Vendrá otra vez, ya no para paz, sino a juzgar, pero ya debemos estar en paz porque tenemos a Cristo. Muy bien, tercera pregunta que quiero que reflexionemos. El hermano Norberto veo que tiene el micrófono encendido, entonces con el hermano Norberto nos vamos a ir. ¿Traen estos cantos que describen la obra del Mesías que nacía algún tipo de consuelo a su corazón? Sí, porque no hay incertidumbre, estamos seguros de que el Mesías cumplió con lo establecido por el Padre. El consuelo es ese, que estamos seguros. La seguridad que había dicho el joven que me antecedió también, es un consuelo saber que Dios es fiel, que Dios cumple y que tenemos, a lo que hablaba antes, ¿verdad? Paz en cuanto a nuestra salvación. Sí es un consuelo tremendo saber que nuestro Dios cumple y es fiel para con nosotros. Muy bien, sí, así es. La consolación de la que hablaba Simeón viene a nuestra vida al saber la fidelidad. El hermano Norberto menciona algunos puntos que suma a lo que comentó Eric y nuestro hermano Ángel. Esa fidelidad de Dios a sus promesas, que nos da certidumbre en un mundo donde normalmente vivimos en incertidumbre, donde el futuro no podemos controlarlo, por más que nosotros tratamos de muchas formas de prevenir, prever, de controlar el futuro. ¿Quién iba a imaginar que en el año... Voy a subir un video tal vez hoy en la noche
de algunos recuerdos de la iglesia del año 2019, donde hay eventos, situaciones que vivimos juntos como iglesia. Lo voy a subir, estén al pendiente en el canal de YouTube, ahí lo voy a subir. ¿Y quién iba a imaginar en aquel tiempo, en esos momentos que estábamos viviendo aquello, que hoy íbamos a estar llevando estudios de esta manera y cada quien encerrado en su casa? Estos momentos que estamos viviendo hoy. Es un mundo en el que las cosas cambian tan rápido y en el que no tenemos nosotros como seres humanos el control real y posible del futuro. Y hay veces eso nos causa ansiedad, eso nos causa desesperanza o nos causa nerviosismo o incluso nos enferma en ocasiones. Pero al ver todos estos cantos y ver precisamente la fidelidad de Dios, que ningún acontecimiento ni ninguna de sus promesas caen al suelo, sino que Él cumple sus promesas y que Él es confiable y lo hace en el tiempo, como dijo el hermano Alberto y lo mencionamos hace rato, en el tiempo perfecto, ni antes ni después, sino en el momento indicado. Eso debe darnos a nosotros esa tranquilidad, esa certidumbre, ese consuelo de que estamos en manos de un Dios que no solamente cumple sus promesas, sino que incluso ha buscado nuestra paz. Y eso es lo que veían estos hombres y estas mujeres al entonar estos cantos sobre la obra que el Mesías venía a hacer a este mundo. ¿Sí? El estudio de hoy trató de estos tres cantos, estos himnos celebrando la encarnación de Cristo, y el estudio que vendremos ya la próxima semana, si Dios lo permite, espero que estén puntuales, hermanos, temprano. Vamos a hablar ya del niño Jesús. El niño Jesús en el templo es el tema de la próxima semana. ¿Algún comentario, hermanos, alguna pregunta que tengan al respecto? ¿No? ¿Nadie? Muy bien, pues vamos a orar para terminar en esta tarde el estudio. Y no nos olvidemos de orar por nuestra hermana Isabel, los que llegaron más tarde. La esposa de nuestro hermano Norberto la están operando de urgencia del riñón. ¿En qué hospital es, hermano? Esperanza. En el hospital Esperanza. Estemos orando. Está ahí por la Ford. Está por la Ford. Ahí por la Ford. Por la Ford. Un poquito atrás de lo diferente. Allá por Esmar Hidalgo. Esmar, okay. Que está por... Sí. Morelos. Morelos Hidalgo, sí. Está en los dos bulevares. Atrasito de la Ford, ahí atrasito de lo diferente del restaurante, ahí está el hospital, pero pues no me dejaban estar a mí ni a mi hija, se va a quedar mi sobrina con ella, no podemos ser muchas personas ahí por la cuestión del COVID. Sí, hermano, pues vamos a estar orando. Se me olvidó leer un comentario de Isaí que puso aquí en el chat, yo creo que ya lo vieron todos, es cierto, es un muy buen comentario, Isaí. Todos estos cantos y toda esta obra de Cristo nos hace sentir firmes, pero no en nosotros mismos ni en nuestras capacidades, sino firmes en el amor de Dios por nosotros, manifestado en su encarnación, y que vieron estos hombres y mujeres al entonar este canto. Muy bien, pues vamos a orar para terminar, y estemos orando por nuestra hermana Isabel esta noche y por toda esta situación que se está viviendo hoy en día en el mundo, ¿sí? Voy a pedir a alguien que me ayude a orar en esta noche. Nada más que no veo con micrófono a nadie. Aparte, hermano Norberto, pues ¿quiere usted guiarnos a Dios en oración para terminar con este estudio? Sí. Sí, bueno. Gracias, Señor y Padre nuestro, porque nos permitiste estar conectados a través de este medio, Señor, para poder alabar y glorificar tu nombre a través del estudio, de tu palabra, de estos cantos que están en el libro de Lucas, Señor, que nos hacen ver la obra del Señor Jesucristo en la vida de nosotros y nos ofreces firmeza y seguridad en que tú cumples y eres fiel con nosotros. Padre, también te pido por todas las necesidades de tu pueblo, Señor, en especial por mi esposa que está ahora en el hospital porque va a ser intervenida, Señor, que tú seas con ella y con los médicos, Señor, y que no solamente a ella, sino a cada persona que está en cama, Señor, que tú le des la sanidad. Por estos momentos te pido porque podamos seguir reuniéndonos y que nos juntemos más y más gente. Si Satanás no quiere que nos reunamos, Señor, tú nos ofreces los medios para
para hacerlo, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. ¿Quién es el que hizo la tierra? Las estrellas que brillan el universo. Desde las más altas montañas hasta el fondo del mar. Dios hizo todo, pero no había terminado y nos hizo a ti y a mí. Confiando estoy mi vida en Jesús. Tu vida diste y nuevo soy.